Bueno chicos, bienvenidos a otra clase más de cardio, ¿sí? Y hoy vamos a ver el temazo que sería el tema de los temas, ¿sí? Junto con la insuficiencia cardíaca, que sería hipertensión, ¿sí? Bueno, ¿qué sabemos sobre hipertensión? Sabemos que la hipertensión puede ser clasificada en una hipertensión primaria, ¿sí? Que sería la hipertensión que no tiene una causa conocida, o sea, una causa idiopática, y sería más o menos 90% de las hipertensiones, o sea, la gran mayoría. Y tenemos la hipertensión secundaria, que estaría asociada a una causa que sabemos, sí, y conocemos, y sabemos que si nosotros tratamos esa causa, la hipertensión del paciente se va, sí, que sería nada más 10% de los casos. Entonces es muy importante saber cómo identificar una hipertensión primaria, porque es la hipertensión que probablemente va a llegar a tu consultorio, ¿sí? Bien, primero tenemos que saber que tenemos que definir la tensión arterial, ¿sí? La hipertensión, cuando tengo valores mayores de 140 de sistólica y 90 de diastólica. Recuérdense que antes de llegar acá, se tenía lo que sería la tensión limítrofe, ¿sí? Y si pasa de ese valor, ahí sí puedo decir que mi paciente tiene una hipertensión. Bien, recuérdense también que nunca pueden decir aumento de presión arterial, ¿sí? Recuérdense que para saber la presión tengo que poner un catéter. Entonces, como estoy midiendo con nada más la palpación del paciente o con el estetoscopio y el esfigmomielómetro, tengo que decir sí o sí tensión arterial. Bien, vamos a empezar entonces con todo lo que sería la hipertensión primaria, o sea, las causas que nosotros no sabemos, pero hay hipótesis, ¿sí? ¿Cuáles son las hipótesis? O sea, ¿cuáles son las hipótesis que dicen los que estudiaron el tema de que puede llevar a con que el paciente tenga esa formación de esa hipertensión idiopática? Puede ser causas asociadas al sistema simpático central, ¿sí? Donde, ¿qué pasa acá? Acá lo que pasa es que tengo un aumento en el sistema simpático por algún motivo, ¿sí? Que no sé, que se desconoce. Y en el sistema simpático voy a tener el aumento de ¿qué? La angiotensina 2, ¿sí? Que ya vamos a ver bien cómo actúa. Y la noradrenalina, ¿sí? O sea, tengo un aumento del sistema simpático y eso lleva a todo lo que sería el aumento de la tensión arterial del paciente. Pueden ser por causas asociadas a hipertensión renal, ¿sí? Que es muy común, donde en ese caso, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que el riñón está íntimamente asociado a la tensión arterial, ¿sí? Porque va justamente, no por un lado, estar asociado a todo lo que sería el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Y por otro lado, también va a estar asociado a todo lo que sería la excreción de sodio, ¿sí? Y todo lo que sería la regulación de la volemia. Si tengo una alteración del riñón, tengo automáticamente una alteración de la tensión arterial, ¿sí? Bien, en esos pacientes que tienen causas idiopáticas, pero que son asociadas a alteraciones renales, el consumo de sal aumenta directamente la tensión arterial, ¿sí? Entonces, esos pacientes tienen que tener una dieta hiposódica, ¿sí? O sea, con bajos niveles de sodio, y tienen que seguirla muy bien, porque si comen algo, si se ultrapasan en algo, no solamente en el sodio, pero también en la glucosa también, rápidamente van a tener una crisis hipertensiva, ¿sí? ¿Cómo pasa eso? Porque el sodio, ¿sí? Tiene la característica de que cuando aumenta, lo que hace es intercambiar, ¿sí? En la célula del endotelio, su lugar por el calcio, ¿sí? Entonces acumula sodio, el sodio cambia lugar con el calcio, ¿sí? Y si hay más calcio, hay más vasoconstricción. Si hay más vasoconstricción, hay más resistencia periférica. Y si tengo más resistencia periférica, ¿qué pasa? Tengo un aumento justamente de todo lo que sería la tensión arterial, porque mi corazón va a hacer más fuerza, digamos, para poder eliminar esa sangre, ¿ok? Bien, en el libro dice también lo que sería una zona de isquemia medular externa, ¿sí? Pero bueno, son nada más hipótesis. ¿Y cuál es la característica? El paciente tiene una poliuria insuficiente. ¿Por qué? Porque si yo ahora voy al bar de la facultad y pido que te den la promo de 3 chipás con café, y por algún motivo se pasaron de sal en las chipás, y vos comes las chipás, ¿qué va a pasar? Después de un tiempo, tu cuerpo va a hacer la regulación, si tu cuerpo está fisiológicamente normal, va a hacer la regulación y vas a ir al baño, ¿sí? Vas a tener una diuresis. Bueno, en esos pacientes eso no pasa. Por algún motivo consumen la sal y no tienen esa asociación, digamos, de las células juxtaglomerulares a nivel del riñón, y no tienen ese equilibrio. Otra hipótesis puede ser las hipótesis asociadas a causas vasculares y endoteliales, ¿sí? Que sería nada más nada menos que por algún motivo hay una baja en el óxido nítrico, ¿sí? Que recuérdense que cuando hablamos de neumología dijimos que el óxido nítrico era el vasodilatador por excelencia, ¿sí? Y
Por otro lado, se forman radicales libres de oxígeno que terminan llevando a lesiones del endotelio, ¿sí? Tenemos las hipótesis asociadas al sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento de angiotensina 2, aumento de aldosterona, lo que es muy importante también para hipertensión y, o sea, no solamente para hipertensión, pero también insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a llevar a fibrosis, hipertrofia de la punta del corazón, entonces es muy importante, con el tiempo va a llevar justamente a todo lo que sería la hipertrofia del corazón y una insuficiencia cardíaca. Y la renina tiene la característica de que puede estar aumentada, ¿sí? O puede estar disminuida, depende de cada tipo de paciente. Si está aumentada, nosotros vamos a poder usar IECA y que sería el enalapril, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo funciona. O podemos, y si está disminuida, no tiene sentido, ¿sí?, usar un IECA o un enalapril, porque el IECA y enalapril ya vamos a ver que lo que hace es disminuir la renina, pero si ya está disminuida, no hay por qué usarlo, ¿sí? Voy a usar directamente diuréticos tiacídicos, que ya vamos a ver qué es. Bien, y después tenemos hipótesis generales, ¿sí? ¿Por qué puse eso? Porque hay una pregunta que dice, cite 10 causas, ahora no me recuerdo bien el número, pero cite 10 causas de hipertensión primaria, ¿sí? Y ahí puedes decir por obesidad, genética, vitamina D, aumento de fibrinógeno, tabaco, café, ¿sí? Aumento de la viscosidad, porque si aumenta la viscosidad es porque si tengo una sangre que está con un mayor volumen, está con mayor viscosidad, pasa por un flujo mucho más espeso y por eso aumenta la tensión arterial, ¿sí? Frío y etc. Bien, hasta acá vimos cuáles son las hipótesis de la primaria, ¿sí? En el libro hay muchísimas más, ¿sí? Pero les puse nada más estas porque les sirve para las causas, ¿sí? Y les puse nada más esa renal, que es muy importante, ¿sí? Porque es la gran mayoría de los casos. Entonces siempre es bueno involucrar en la anamnesis cómo es la diuresis del paciente, ¿sí? Si va al baño, si no va mucho al baño, cómo es la orina, si tiene mucho líquido, ¿sí? ¿Qué pasa cuando consume mucha sal? Quizás hacer un testeo, ¿sí? Bien. Pero la estrella de la película, ¿cuál va a ser? La hipertensión secundaria. ¿Por qué? Sam, dijiste que la hipertensión primaria era la más importante. Sí, la más importante es la que vas a ver casi todos los días, ¿sí? Pero no hay mucho que hacer sobre eso, la verdad. Es una hipertensión que está ahí, es idiopática y la verdad que no hay mucho más que hacer sino hacer el tratamiento, ¿sí? Ahora, la secundaria, sí hay cosas que podemos hacer para mejorar ese cuadro, incluso curar el paciente. Entonces, si no sabes identificar una hipertensión secundaria, no sabes cómo curar el paciente, ¿sí? Y ahí sí es una bacana muy grande. Entonces, tenemos que saber que es una hipertensión que está asociada a 10% de los casos, ¿sí? Tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo, ¿ok? Porque eso va a estar, para eso que va a estar la anamnesis del paciente. Entonces, tenemos que saber que es muy común en pacientes menores a 30 años o pacientes mayores a 55 años, que es de aparición brusca, ¿sí? Da crisis de la nada. Son refractarias al tratamiento, porque si yo tengo una causa y no trato la causa y doy el tratamiento de la hipertensión arterial, el paciente no va a mejorar, ¿sí? Bueno, si veo que el paciente no mejora, quizás haya algo de base, ¿sí? Haya una patología que está llevando ese cuadro. Puede ser la hipertensión maligna, ¿sí? Puede ser una clínica que no es compatible con la esencial. O sea, tengo un paciente que pienso que es una hipertensión esencial, pero también es un paciente que tiene sudoración, tiene pielorexia, tiene aparición brusca, y yo puedo decir, bueno, ¿será que no es un feocromocitoma? ¿Sí? ¿Será que no me estoy comiendo algún tumor y en realidad sería una hipertensión secundaria? O puede ser las de grados altos, ¿sí? O un paciente que debuta con grados altos. O sea, en vez de pasar al primario, que pasa al secundario, directamente ya está en el grado 3, ¿sí? ¿Qué es ese grado 1, 2 y 3? Son los grados que vamos a clasificar la hipertensión, ¿sí? No necesariamente la hipertensión secundaria. La hipertensión esencial también puede ser clasificada de esa manera, ¿ok? ¿Dónde? ¿Qué va a pasar? Tengo grados 1, ¿sí? Donde va a estar de 140 a 90 de diastólica a 159 a 99 de diastólica. Sam, ¿cómo carajo voy a hacer para acordarme de eso? Fíjense que lo que haces con la sistólica, ¿sí? ¿Qué voy a hacer acá en rojito? Lo que haces con la sistólica es sumar 19, ¿sí? Y lo que haces con la... A ver, voy a hacer en otro color. Tuki. Lo que haces con la diastólica es sumar 9, ¿sí? Entonces todo lo que tenés que hacer
es recordar el valor 140 por 90. Y de acá lo que vas a hacer es siempre sumar 19, ¿sí? Y 9 para la diastólica. Y haces eso en todos los niveles, ¿sí? Por ejemplo, acá, como dijimos, sería 140, 159, 90, 99. Acá sería, imagínense que no estoy viendo eso, ¿sí? Acá sería entonces 160, y si quiero saber hasta dónde va, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar 19, entonces sería 179, ¿sí? Y después, en el caso de la diastólica, ¿sí? Tenía 100 acá, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar 9 y va a quedar 109, ¿sí? Bueno, así es la manera como hice yo para recordarme, porque sé que eso es un embole, pero después eso te queda automático en la cabeza, ¿sí? Con el tiempo vas a usar tanto eso que termina quedando en la cabeza. Y bueno, ¿qué hay que saber? Que el grado 3, ¿sí? El grado 3 solo hay uno, que sería mayor a 180 por 110, ¿sí? ¿Por qué es importante saber eso? Porque si tengo pacientes mayores a eso, ya estoy hablando de una crisis, ¿sí? ¿Ok? O una emergencia, así que ya vamos a ver cuál es la diferencia de las dos, ¿sí? Pero bueno, sepan cuáles son los grados, sepan que es un valor. ¿Por qué? Porque el profe te va a preguntar, ¿cuáles son los valores de tensión arterial? Y ahí que dicen, es una tensión mayor a 140 por 90. Y te ponen mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un rango, o sea, va desde un valor a otro valor, ¿ok? Entonces, si te preguntan, vas a decir, el valor es un rango que va desde 140 a 159 de sistólica y 90 a 99 de diastólica en el grado 1, ¿ok? Bien. ¿Qué quiero que sepan de ahora? Igual ya vamos a repetir que solo para el paciente con grado 1, ¿sí? O sea, de este valor, yo voy a pensar en hacer un tratamiento sin fármacos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de hacer el tratamiento solamente con medidas higiénico-dietéticas, o sea, con cambios de los hábitos del paciente y la dieta. Pero eso no es necesariamente una regla, ¿sí? Y es muy difícil de cumplir, ¿ok? Bien. Después vamos a las causas. ¿Qué es lo que puede llevar, ¿sí?, a que mi paciente tenga la formación de una hipertensión renovascular, ¿sí? Bien, el paciente puede tener una hipertensión secundaria, ¿sí?, que puede estar asociada a una causa renovascular que incluso es una de las más comunes, ¿sí? No es la más común, pero es una de las gran mayoría de las causas. ¿Qué pasa con la causa renovascular? Tienes una alteración de riñón. Esta alteración de riñón va a estar asociada a una estenosis ateromatosa, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que tenés, recuérdense que tenía acá mi riñón, mis arteriolas, ¿sí?, la aferente y la eferente. Y bueno, puede pasar que tenés una estenosis acá, ¿sí? Y si tenés una estenosis acá, aumenta la resistencia periférica, llega menos sangre a nivel del riñón. Si llega menos sangre a nivel del riñón, hay menos filtrado. Si hay menos filtrado, las células juxtaglomerulares perciben esa disminución, piensan que lo que está pasando es que hay poca volemia, y ¿qué hacen? Aumentan el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? Entonces, eso hace con que el paciente tenga un aumento de la tensión arterial. O si no, puede pasar una displasia fibromuscular. ¿Qué pasa en la displasia fibromuscular? Tenés una arteria tortuosa, ¿sí? La arteriola va a ser así. Y no es lo mismo pasar la sangre así que pasarla así. En esa manera necesito más fuerza, necesito más flujo, digamos. Y eso también aumenta la tensión arterial, ¿ok? Esas serían las dos causas. Hay otras, obviamente, pero esas serían las causas más comunes, ¿ok? ¿Cómo vas a pensar que el paciente puede tener ese cuadro? Porque, primero, vas a escuchar un soplo abdominal, ¿sí? ¿Por qué vas a escuchar un soplo abdominal? Porque tenés una estenosis, ¿sí? Sería el flujo de acá. Puedes ver que el riñón va a estar reducido. Puedes tener la hipertensión maligna, ¿sí? Que es un cuadro que no es común. Vas a usar IECA en el paciente y vas a ver que no mejora, incluso empeora, ¿sí? Y vas a tener una insuficiencia cardíaca que es resistente y con tratamiento presenta edema agudo de pulmón, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué dice eso? Que hay un aumento de la tensión arterial, diste un tratamiento para la insuficiencia cardíaca del paciente, pensando que ese edema agudo de pulmón era por una insuficiencia cardíaca, pero en realidad era por una estenosis renal, ¿sí? O una displasia que está aumentando la tensión arterial, ¿ok? Bien.
¿Cómo puedo estudiar ese paciente, ¿sí? Que tiene una hipertensión secundaria que pienso que puede ser de causa renovascular? Lo que vas a hacer es hacer una prueba que se dice prueba del captopil, ¿sí? El captopil, ¿qué es? Por ahora sepan que es un IECA, ¿sí? Ya vamos a ver qué es un IECA, pero por ahora sepan que es eso. Es una IECA muy potente que tiene la característica de que cuando nosotros aplicamos al paciente vamos a ver los niveles, ¿sí? De renina antes y después de la prueba, ¿sí? ¿Por qué? Porque el IECA lo que va a hacer es disminuir los niveles de renina, ¿ok? Si nosotros aplicamos y los niveles después de la prueba están disminuidos, ¿sí? Significa que el paciente está normal. Ahora, si mismo aplicando los niveles siguen normales o incluso aumentados, significa que el paciente tiene alguna alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona, o sea, puede tener alguna alteración a nivel de riñón, ¿sí? Si esos niveles están aumentados una o más veces que el valor basal, o si es mayor a 12 nanogramos mililitros por hora, tengo una prueba positiva, ¿ok? O si no, puedo hacer la prueba del radiorrenograma, ¿sí? Que voy a usar isótopos que son marcadores, ¿sí? Y con eso voy a ver justamente cuál es el filtrado que tiene ese paciente. Si el paciente tiene una estenosis, va a tener un menor filtrado y por eso voy a ver menos filtración. Sam, lo que me está diciendo se hace, bueno, la misma situación del Deumo. Eso es para el paciente que tiene Swiss Medical, que está en el hospital italiano, ¿sí? No es una prueba que se hace muy bien, muy comúnmente, digo. ¿Por qué? Porque puede hacer directamente un ecodoppler, ¿sí? El ecodoppler te va a mostrar la arteria, va a mostrar cuál es el flujo de esa arteria, cuál es la tensión arterial de esa arteria y va a mostrar si tiene o no una estenosis, ¿sí? Entonces, vamos a intentar directamente hacer el ecodoppler, recordando que el ecodoppler es operador dependiente, ¿sí? Depende de la persona que esté viendo. Entonces, si viene negativo, pero yo estoy casi seguro que hay, vi que hay soplo, vi que tiene la clínica, bueno, puedo pedir otro estudio, puedo repetir la prueba, ¿sí? Porque es operador dependiente, ¿sí? Eso para cualquier cosa, lo mismo para ecografía y para tomografía. Nunca aseguren sí o sí el diagnóstico basado en el resultado de una ecografía o de una tomografía, ¿sí? Porque estás confiando en otra persona, ¿sí? Pero la firma final es tuya y el paciente es tuyo, así que cuidado. Bien, ¿cómo fue hacer el tratamiento? Sí, recordando que estamos hablando de la renovascular, no estoy hablando de la hipertensión en general, ¿sí? ¿Cómo voy a tratar una hipertensión que es causada por una estenosis renal o por una fibrodisplasia renal? Si tengo una estenosis unilateral, ¿sí? O sea, solo de uno de los lados, ¿qué voy a hacer? Voy a usar un IECA, ¿ok? Pero si tengo de los dos lados, no puedo usar, ¿sí? Porque el IECA lo que hace es promover la vasoconstricción de las arteriolas, ¿sí? Entonces, si yo tengo una estenosis y doy un IECA, voy a empeorar aún más, ¿sí? Lo mismo si el paciente tiene solo un riñón, ¿sí? Recuerden que hay pacientes que pueden donar, hay pacientes que tienen cirugías. Bueno, si tiene solo uno, no voy a usar IECA, ¿ok? Bien, ¿qué voy a usar? Voy a usar bloqueantes cálcicos o alfa bloqueantes, que ya vamos a ver qué es. Bien, en la fibrodisplasia muscular, 90% se cura, ¿sí? Pero si no, lo que puede hacer es hacer una angioplastia con stent, ¿sí? Angioplastia, que es algo que ustedes van a escuchar mucho en esa era, porque también es tratamiento para IOM. Lo que hacen es poner ese baloncito, ¿sí? Lo inflan, eso hace con que esa placa que está acá medio que se aplaste, ¿sí? Y después lo que voy a hacer es poner un stent. Y por eso puede mantenerse por tiempo. Incluso hay algunos stents que tienen vasodilatadores y van liberando vasodilatadores, ¿sí? Pero el stent también puede taparse, así que cuidado. Pero bueno, eso es un tema para después. O puedes hacer un bypass, ¿sí? Que es agarrar una arteria de acá y tuki, llevarle a hacer otro caminito. Esas serían las dos situaciones que puedes hacer en una fibrodisplasia y es pregunta de examen, ¿sí? Así que sepan más. Bien. Puedo tener un paciente, ¿sí? Que tiene una hipertensión arterial que es causada por un aumento de la aldosterona, ¿sí? O sea, tiene un hiperaldosteronismo. No me sale esa palabra ni en pedo, sí, perdón. Pero tiene un aumento de la aldosterona. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué se da eso? Normalmente es por adenomas suprarrenales, ¿sí?
¿Y qué pasa? La aldosterona sabemos que actúa a nivel del túbulo colector, ¿sí? Y lo que hace es justamente promover la absorción del sodio y la secreción de potasio. Entonces, cuando haces un laboratorio en el paciente que tiene un aumento de la aldosterona, ¿qué vas a esperar encontrar? Una baja del potasio y un aumento del sodio, ¿sí? Ese es el cuadro clínico del laboratorio en el paciente con una hipersecreción de aldosterona. ¿Hay que saber eso? Sí, es una pregunta de examen, ¿ok? ¿Cómo vas a encontrar el paciente que tiene un cuadro con una hipersecreción de... No voy a decir la palabra porque no me sale. Una hipersecreción de aldosterona. Vas a encontrar un paciente que tiene una hipocalemia, sí, y la hipocalemia puede asociarse con calambres y va a tener una hipernatremia, ¿ok? Bien. Bien. Hay bajos niveles de renina, sí, y altos niveles de aldosterona. Y cuando nosotros ponemos sal, administramos sal, ponemos sal es lo mejor. Cuando nosotros administramos sal en ese paciente, el paciente no tiene una disminución de la aldosterona. ¿Por qué? Porque si yo estoy aplicando sal en el paciente, aumenta la tensión arterial. Eso debía ser por feedback negativo, que disminuye todo lo que sería la renina, la aldosterona, etcétera, etcétera. Y por algún motivo sigue, ¿sí? Bueno, en este caso voy a saber que el paciente tiene una hipersecreción de aldosterona, ¿sí? ¿En qué otro cuadro puedo tener esa misma situación? En el feocromocitoma, ¿sí? El feocromocitoma, y eso es importante porque siempre se pregunta eso, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Tengo un tumor benigno de la glándula suprarrenal. Y eso que va a llevar a una hipersecreción de catecolaminas, noradrenalina y adrenalina, ¿sí? O sea, aumento directamente la tensión arterial de mi paciente. ¿Cuál es la clínica? El paciente va a tener una sudoración profunda, tiene pielo-erección, ¿sí? O sea, se pone en pie de gallina. El paciente tiene palpitaciones y severas crisis de hipertensión arterial, ¿sí? Hay que saber eso, sí se pregunta justamente cuál es la clínica. Y otra cosa que se pregunta es, el diagnóstico, ¿cómo vas a hacer? Vas a poner catecolaminas, ¿sí? O sea, vas a buscar catecolaminas, o sea, adrenalina, noradrenalina, etcétera, etcétera. Y vas a buscar el ácido vanillin mandílico, ¿sí? En orina. ¿Hay que saber eso? Sí, es una pregunta muy común, siempre está en el examen. ¿Qué buscas en el diagnóstico del feocromocitoma? Vas a poner esas dos cositas, ¿sí? Otra cosa que vas a poner es que puedes hacer una tomografía. Y en la tomografía que vas a buscar una alteración, ¿sí? De la glándula suprarrenal. Parece obvio, ¿sí? Pero se pregunta. Hay una pregunta que dice, ¿qué esperas encontrar en la tomografía de la suprarrenal? Bueno, buscas encontrar alteraciones de la suprarrenal. Simples, ¿ok? Bien. El síndrome de Cushing, sí, es 85% de los casos, sí, o sea, es un número muy importante, y 50% de estos casos tienen una hipertrofia de la suprarrenal, ¿sí? Entonces, cuando haces la tomografía, vas a ver que está aumentada de tamaño, ¿sí? Recuerden que el síndrome de Cushing es un síndrome que está asociado a una aplicación exógena, ¿sí? De corticoides, como por ejemplo pacientes que tienen uso de cualquier glucocorticoide, ¿sí? Entonces es muy común, es re común, ¿sí? Es muy, muy común. Y recordar que los corticoides tienen efecto aldosterónico, o sea, producen una retención de hidrosalina, o sea, una retención de sodio, ¿ok? Sí, lo que vas a hacer es buscar la causa del síndrome de Cushing y resolverla, ¿sí? Entonces, si es porque el paciente está tomando glucocorticoides, por ejemplo, vas a disminuir la dosis y listo. Bien. Luego tenés las causas medicamentosas, que pueden ser por glucocorticoides, como dijimos recién, ¿sí? Mineralocorticoides, eritropoyetina. Recuerden que si tengo un aumento de eritropoyetina, aumenta los glóbulos rojos. Si aumenta los glóbulos rojos, aumenta la viscosidad, ¿sí? Y eso puede formar trombos, etcétera, etcétera, porque eso es lo que dijimos en neumo, que sería la poliglobulia, ¿sí? Bien, que puede ser el paciente POC, el paciente con insuficiencia respiratoria, etc. Bien, y también los inmunosupresores, ¿ok? Entonces, ¿puede tener medicamentos que forman la tensión arterial? Sí, sí. Hay esos y otros más, pero esos son los principales. Bien, y llegó la parte más importante de la clase, ¿sí? La metodología de estudio. ¿Qué vas a hacer para ese paciente que llega, ¿sí? Y tenés una sospecha de tensión arterial, ¿sí?
Recordando que puede ser la primaria, tanto la primaria como la secundaria. Primero vas a hacer una buena anamnesis, ¿sí? Entonces vas a preguntar al paciente cuál es el hábito, si fuma, si no fuma, si toma mucho café, cómo es su vida, ¿sí? Preguntar sobre si el paciente tiene estrés o no, de qué trabaja, qué consume, ¿sí? Si está tomando algún fármaco. Vas a evaluar la edad del paciente, si es mayor o menor a 35 o 60 años o 55 en el caso del libro, ¿sí? Y los demás factores de riesgo. Preguntar si en la familia tiene algún caso de tensión arterial, ¿sí? Que es lo más común que haya. Y vas a enfocar eso y acá ya vas a poder tener el diagnóstico prácticamente en 50% de los casos, ¿sí? Después tenés la toma de tensión, que sería lo más importante. Recordando el semio, sí. Primero preguntar si el paciente tomó infusiones, sirve tanto café, chocolate, mate principalmente, que acá toma mate como si fuera agua, y lo entiendo, pero en una consulta no lo deben hacer. Tabaco, si el paciente tiene antecedentes cardíacos o antecedentes familiares. Vas a apoyar el bracito del paciente en una superficie, sin nunca dejar el brazo del paciente colgando, y vas a poner 2 deditos y poner la membrana acá, ¿sí? Luego pones la membrana del estetoscopio y vas a insuflar, ¿sí? Hasta que dejes de sentir, de percibir, digamos, de escuchar el pulso del paciente. Y cuando dejas de escuchar, vas a desinflar, ¿sí? La membrana, y la primera situación, ¿sí? Sería, a ver, puedo poner acá, cuando dejas de escuchar, ¿sí? Va a ser la sistólica. Y cuando estás escuchando y dejas de escuchar de nuevo, va a ser la diastólica. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer repitiendo? Porque eso es básico y se preguntan en el torno principalmente. Lo que vas a hacer es poner la membrana, vas a insuflar, ¿sí? Cuando dejas de escuchar, vas a ir desinflando, ¿sí? Cuando vuelves a escuchar, va a ser sistólico, y cuando dejas de escuchar de nuevo va a ser diastólico, ¿ok? Bien, no hay necesidad de subirlo más que 200 milímetros de mercurio, simplemente pacientes aniosos. Entonces fíjense cuando dejan de escuchar y ahí está, incluso va a ser más fácil para hacer el diagnóstico. Bien, ¿y qué vas a hacer con eso? Si te da normal, ¿sí? Joya, no hay ningún problema, vas a hacer una consulta con un control anual, ¿sí? Vas a citar al paciente para un control anual. Si te da valores limítrofes, ¿sí? O grados 2, ¿sí? Acá sería 1 y 2, ¿sí? Tuki. 1 y 2. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer una segunda toma, ¿sí? Entonces, mediste la tensión arterial de tu paciente. Te dio normal, control anual. Te dio en valores limítrofes, ¿sí? O sea, en el límite o grado 1 y grado 2. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer una segunda toma, ¿sí? Esta segunda toma puede dar normal, ¿sí? Y si te da normal, ¿qué vas a hacer? Lo mismo, control anual, ¿sí? O esta segunda toma puede volver a dar eso, ¿sí? Volver a dar el valor limítrofe o volver a dar el grado 1 y 2. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a usar el mapa, ¿sí? Que ya vamos a hablar sobre él. Y si te da grado 3, ¿sí? Que sería, recuerda que sería el valor mayor a 180, bueno, directamente ya es clasificado como hipertensión arterial. No tenéis que hacer una segunda toma, ¿ok? Bien, a menos que sea una clínica asociada a una crisis hipertensiva, etcétera, que ya vamos a ver. Pero bueno, si es a nivel ambulatorio, hipertensión arterial directamente, ¿ok? ¿Qué es el mapa? El mapa es ese aparatito, ¿sí? Donde el paciente lleva a su casa con un montón de cositas enchufadas en su pecho, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer? Vas a decir, señor, vas a llevar ese aparatito y vas a vivir tu vida tranquilo. ¿Es importante decir eso? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que das ese aparatito al paciente y el paciente lo que hace es ir a casa y quedar intacto, ¿sí? Queda como una piedra porque piensa, estoy haciendo un estudio, no me puedo mover. Y claro, cuando vuelve, ¿sí? Esa máquina lo que hace es tomar la tensión en más o menos cada 15 segundos o 30 segundos, ¿sí? Minutos, perdón. Y lo que va a hacer es, si el paciente quedó intacto en su sillón y no hizo nada, bueno, va a dar normal, ¿sí? Entonces tienes que decir, no, vas a hacer lo que haces todos los días, ¿sí? Entonces, si corres, vas a correr. Si vas a la clase de baile, vas a la clase de baile. Si fumas, vas a fumar. Vas a hacer
todo lo que haces normalmente, ¿sí? Y luego el paciente va a volver y va a traer un papelito, ¿sí? O a veces puede venir un CD también, o un pendrive, y vas a evaluar justamente cuál fue la alteración, ¿sí? En la tensión arterial que tuviste con tu paciente, ¿sí? ¿A qué vas a indicar? Vas a indicar a ese paciente, como dijimos, grado 1 y 2, o limítrofe, que dio 2 veces en la toma. Vas a dar a la tensión arterial de grado 1, ¿sí? Donde en 3 tomas tiene una clínica de hipertensión arterial mucho más elevada, ¿sí? Pacientes con ataque de pánico, pacientes que tienen una clínica enmascarada, ¿sí? O sea, por algún motivo no la puedo encontrar, pero tengo registros de que el paciente tiene la tensión arterial. Pacientes con, por ejemplo, en este caso puede ser el síndrome de guardapolvo blanco, ¿sí? El paciente que tiene miedo acá puse, el paciente que tiene miedo del médico, o pacientes dañosos, ¿sí? Bien, luego, acá recuerden que estoy haciendo los métodos de estudio, ¿sí? Luego, ¿qué voy a hacer? Luego que hice la anamnesis, tomé la tensión arterial, hice todo eso, ¿sí? Pedí el mapa. ¿Qué voy a evaluar también? Voy a evaluar los signos de lesión tisulares, ¿sí? ¿Por qué? Porque una tensión arterial elevada por mucho tiempo no es gratis, ¿sí? El cuerpo va a empezar a manifestarse, ¿sí? ¿Cuál es la manifestación que puede tener a nivel cardíaco? Bueno, si tengo un mayor gasto cardíaco, ¿sí? Va a tener una hipertrofia. Esa hipertrofia que va a llevar a una arritmia. Y esa arritmia que puede llevar a una muerte súbita, ¿sí? Entonces tengo que tener mucho ojo con la tensión arterial, ¿ok? Bien, aquí se puede dar esa hipertrofia. Esa hipertrofia se puede dar a lo que está asociado a la angiotensina, que ya dije recién, ¿sí? La angiotensina 1 o la aldosterona, y también la endotelina, ¿sí? ¿Por qué les nombro eso? Porque se pregunta. Hay una pregunta que dice, ¿cuáles son los factores que ayudan en la hipertrofia cardíaca? Bueno, angiotensina y endotelina. Lo mismo también para la hipertrofia de la túnica íntima de los vasos, ¿ok? Bien, además de eso, la tensión arterial va a llevar a un estrés, ¿sí? Hemodinámico a nivel de los vasos. Eso que lleva a un aneurisma, ¿sí? O sea, la dilatación del vaso. Puede formar a la formación de trombos y placas de ateromas, ¿sí? Por lesiones, o incluso rupturas, ¿sí? De disección aórtica o un accidente cerebrovascular, ¿sí? Bien, a nivel del sistema nervioso central, ¿qué va a pasar? Puedo tener un cuadro donde el paciente va a tener una cefalea, ¿sí? Que va a decir que es la peor cefalea de su vida. Y además de tener la cefalea, el paciente va a tener una hipertensión mayor a 200 milímetros de mercurio, ¿sí? O sea, no necesariamente tiene que ser eso, pero eso, ¿qué va a ser? Va a ser una emergencia hipertensiva, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? Porque nosotros ya vamos a tener una clase específica para emergencia y crisis hipertensivas, pero de ahora ya quiero que sepan eso. Quiero que sepan que un paciente que tiene esa clásica clínica de que tiene cefalea y tiene un aumento de la tensión arterial, bueno, eso es una emergencia, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque hay una pregunta clásica donde da siempre ese mismo caso clínico, ¿ok? Bien, y el paciente puede tener alteraciones a nivel de la retina, retinopatías, ¿sí? Que son de 3 grados. Primero, el grado leviano, ¿sí? Va a tener lo que nosotros decíamos arterias en hilo de cobre, ¿sí? Que son arterias gruesas, ¿ok? Además de eso, esas arterias empiezan a comprimir los vasos, ¿sí? Venosos, y eso da un cruce, ¿sí? Un intercruce de los vasos, lo que decimos justamente cruces, ¿sí? Arteriovenosos. Eso sería el leviano, ¿ok? Entonces el leviano puede tener arterias en hilo de cobre y intercruces arteriovenosos. Luego tengo el moderado. El moderado, ¿qué va a pasar? Voy a tener la mnemotécnica MMHE, ¿sí? Que serían microaneurismas, ¿sí? O sea, microdilataciones, manchas algodonosas, ¿sí? Hemorragias en llamas y exudados duros, ¿ok? Entonces, en el grado moderado, ¿qué vas a pensar? En MMHE, microaneurismas, manchas algodonosas, hemorragias en llamas y exudados duros. Pregunta de examen. Y en la severa, ¿qué va a pasar? Tienes el MMHE y vas a sumar edema papilar, ¿sí? Es la única diferencia, ¿ok? Entonces, Sam, ¿me estás diciendo que es de rutina pedir un fondo de ojo en el paciente que tiene hipertensión arterial? Obviamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tensión arterial puede llevar a hemorrosis, ¿sí? Puede llevar a la ceguera.
Entonces hay que hacer este seguimiento en el paciente para ver cuál es el grado que tiene de la retinopatía que va a tener, sí, seguro. Bien. Y la parte más importante de todas, ¿sí? Que es el tratamiento. Entonces, si están dormidos, pausen el video, ¿sí? Levántense, agarren un cafecito, porque acá sí o sí tienen que saberlo, ¿ok? No pueden no saber el tratamiento. De todo eso que dije, esa parte es lo que tienen que saber. Bien, el objetivo, ¿sí? ¿Cuál es? Llegar a niveles del grupo 140/90, ¿sí? Menores, obviamente. O si son pacientes muy jóvenes, vamos a ser más radicales y vamos a intentar llegar 120 o 130. O sea, soñar no es imposible. Vamos a intentar por lo menos, ¿ok? Bien. Pero no vamos a indicar de cara, ¿sí? Medicaciones. Vamos a empezar con indicaciones higiénico-dietéticas. ¿Sí? Recuérdense que habíamos dicho que pacientes que tienen grado 1, ¿sí? Sin antecedentes, sin otras patologías de base, etcétera, etcétera, pueden ser asociados apenas a ese tipo de tratamiento, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una dieta hiposódica, ¿sí? O sea, disminuir la sal, máximo 2 gramos día. ¿Qué significa eso? ¿Qué vas a decir? Señor, la persona que cocina en tu casa, ¿sí? Primero que tiene que usar la sal especial. No sé si ustedes ya vieron la sal que es justamente para eso, que es una sal rosada, ¿sí? Con un color rosáceo, ¿sí? Que no altera el gusto, lo único que tienes que poner más, ¿sí? Pero no altera el gusto, es lo mismo, incluso recomiendo, si ustedes quieren tener hábitos mejores. ¿Qué va a pasar? Máximo 2 gramos por día. Vas a decir, la persona que cocina en tu casa no puede poner sal, ¿sí? Que cocine sin sal y que cada uno ponga la sal en su plato. ¿Es molesto? Sí, pero bueno, mejor estar molesto que con una hipertrofia cardíaca, ¿sí? Hay que ser así, chicos, hay que decirlo así, grueso y corto, porque los pacientes no van a seguir la dieta. Así que hay que decir cuáles son los riesgos, cuáles son las complicaciones, obviamente con amor y cariño, pero si amor y cariño no funciona, bueno, hay que ser bruto. Bien, vas a poner dietas ricas en potasio, ¿sí? ¿Por qué? Porque por la alteración de la aldosterona, ¿sí? Vas a tener puedes tener una hipopotasemia, y también vamos a ver que los fármacos van a disminuir el potasio. Entonces, dietas ricas en potasio, ¿ok? Bien, y también alcohol, ¿sí? Que es muy asociado. Primero, a la pregunta del alcohol, ¿sí? Tienes que ser muy hincha pelota con el alcohol. ¿Por qué? Porque no te van a decir primero, ¿sí? Hay que preguntar sobre el alcohol, y hay que preguntar cuánto. Y el paciente va a decir mucho, poco, etcétera. Hay que decir que especifique, ¿sí? Porque a veces tu mucho no es el mucho del paciente. Por ejemplo, siempre cuento el caso del paciente que decía que tomaba. Yo le pregunté si tomaba, dijo sí, tomo un poquito en la cena, ¿sí? Y yo quedé ahí, no pregunté nada más. Después viene el profe, ¿sí? el doctor, y dice, bueno, pero hicieron la anamnesis del paciente. Yo digo, presenté el paciente al doctor, y le dije, bueno, y dijo que toma nada más un poquito a la cena. Y el doctor me miró y dijo, bueno, pero el paciente tiene un hígado de un paciente cirrótico, así que algo está mal. Volvé y preguntarle de nuevo. Y yo dije, señor, ¿seguro tomas un poquito en la cena? Y dijo, sí, tomo un poquito nada más. Y yo le pregunté, bueno, ¿cuánto un poquito? Bueno, tomo una botella de vodka por noche. Y yo dije, yo dije, bueno, señor, eso no es un poquito, te enseño, ¿sí? Y bueno, por eso es muy importante preguntar, ¿ok? Bien, ahora, al paciente que tengo que hacer un tratamiento farmacológico, que es la gran mayoría de los pacientes, ¿sí? ¿Qué voy a usar? Acá vamos a hacer un repasito, ¿sí? Que va a servir para terapéutica, porque yo les amo mucho, ¿sí? Y voy a ayudarles en eso. ¿Y qué va a pasar? Podemos empezar por los diuréticos, ¿sí? Acá no estoy hablando cuáles vamos a usar en hipertensión, ¿sí? Solo vamos a entender cada tipo de fármaco. Diuréticos. ¿Qué hacen los diuréticos? Aumentan la diuresis, ¿sí? O sea, el paciente va a orinar más. Si el paciente orina, disminuye el volumen, y si disminuye el volumen, disminuye el gasto cardíaco y por ende la tensión arterial, ¿sí? ¿Cuáles son los diuréticos que nosotros conocemos? Primero, nosotros tenemos los inhibidores, ¿sí? Puede ser en negro, ¿sí? Después lo dejo más prolijo. Los inhibidores de los canales S-GLUT2, ¿sí? ¿Qué es el canal S-GLUT2? ¿Sí? ¿Y por qué 2? Porque es un canal que está presente a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿sí? Por eso lo puse acá.
Y es un canal que está asociado a la glucosa, ¿sí? Que hace justamente la absorción de 90% de la glucosa, ¿sí? Entonces, la glucosa sale, básicamente 100% de la glucosa sale, ¿sí? Viene a todo lo que sea el filtrado. Pero 90% de ella vuelve al cuerpo, ¿sí? Por ese canal, que es un canal SGLUT2, ¿sí? ¿Por qué 2? Porque hay otro canal, ¿sí? Que está a nivel de túbulo contorneado distal, está acá, y hace lo que serían los otros 10%, ¿sí? La representación de los otros 10%. Pero no hay que saber, ¿sí? Lo que hay que saber es que hay un canal denominado S-GLUT que está en el tubo contorneado proximal. Este canal lo que hace es estar asociado a glucosa y también al sodio, ¿sí? Bien, ¿por qué es importante? Porque si yo disminuyo la glucosa, disminuyo también, recuerden que la glucosa es osmóticamente activa, o sea, disminuyo la volemia, ¿sí? Bien, además de eso, es un fármaco que va a ser muy bueno para pacientes diabéticos, ¿sí? Pero no es tan común que usemos en la hipertensión arterial, ¿sí? Es más común en la insuficiencia cardíaca, pero siempre va a ser una alternativa. Fíjate cómo es tu paciente en relación a diabetes. Si es un paciente diabético, bueno, ahí se va a ser perfecto, ¿sí? Porque además de estar haciendo protección contra la diabetes, resolves lo de la tensión arterial y también puedes resolver de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Bien, otro que vamos a tener, ¿sí? Los que nosotros vamos a llamar los diuréticos de asa, ¿sí? ¿Por qué de asa? Porque están en el asa de Henle, ¿sí? Que sería eso, un momento betina, ¿sí? Esos diuréticos, ¿qué van a hacer? Es que tienen la característica de que son muy potentes, ¿sí? Muy potentes posta, y lo que hacen es actuar en los canales 2, sodio, cloro, potasio, ¿sí? Bien, esos canales tienen la característica de que no son absorbidos, ¿sí? Esos canales no, esos fármacos no son absorbidos, lo hacen a partir de la luz, de la propia luz del filtrado glomerular, ¿sí? O sea, son osmóticamente activos. ¿Y qué van a hacer? ¿Cuáles van a ser? Van a ser, por ejemplo, el furosemida, ¿sí? Un fármaco súper importante. Bien, acá voy a dejar un poquito más prolijo, ¿sí? Entonces el furosemida, ¿qué hace? Actúa en un canal 2 sodio cloro potasio, lo que hace es bloquear ese canal, ¿sí? Entonces no absorbe sodio, y como no absorbe sodio, no aumenta la volemia, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué quiero que ustedes sepan de furosemida? A ver si me recuerdo de algo, que igual vamos a hablar bien cuando hablemos de insuficiencia cardíaca, pero lo que quiero que acuérdense es que si yo bloqueo eso, no solamente voy a tener una hiponatremia, ¿sí? Pero también voy a tener una hipopotasemia, ¿sí? Porque también está afectando todo lo que sería el potasio, ¿sí? Entonces tengo que asociar con ahorradores de potasio, que ya vamos a ver qué son, ¿sí? Pero una pregunta de Fusaro, sí que les doy un tip, porque como les dije, les quiero mucho. Una pregunta que siempre hace Fusaro es, ¿cuál es, sí, el ion que es aumentado por el furosemida? Que van a ser el calcio, ¿sí? Y también puede ser la urea. La urea no sería un ion, ¿sí? Pero ¿por qué quiero que sepan eso? Porque vas a dar un furosemida a un paciente que tiene gota, por ejemplo. No, porque aumenta la urea. Vas a empeorar el cuadro del paciente, ¿sí? Pero vas a dar furosemida a un paciente que tiene osteoporosis, ¿sí? Que está asociada a una hipocalcemia. Sí, porque lo que vas a estar haciendo es aumentar el calcio, ¿sí? Bien, súper pregunta de Fusaro. Otro diurético que vamos a tener es uno que actúa a nivel del túbulo contorneado distal y es uno de los más importantes, si no el más importante, ¿sí? Ah, pensabas que era el furosemida, ¿no? Pero no, no es el furosemida. El más importante es el tiacídico, ¿sí? Que va a ser la hidroclorotiazida, ¿sí? ¿Qué hacen los tiacídicos? Los tiacídicos tienen la característica de que lo que van a hacer es actuar en un canal de cloro-sodio, ¿sí? Bloquea ese canal y automáticamente bloquea la absorción de sodio, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? El problema, ¿sí? Es que aumenta la glucemia, aumenta el calcio, ¿sí? Y disminuye tres cositas.
el sodio, como dijimos, porque va a disminuir su absorción. Disminuye el magnesio, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado porque cuando disminuye el magnesio prolonga el QT, ¿sí? Y además de eso, principalmente va a estar en rojo porque es lo más importante, disminuye el potasio, ¿sí? Pero no lo disminuye poco, lo disminuye mucho. Por eso, nosotros, ¿qué vamos a hacer con el hidroclorotiazida? ¿Lo vamos a dar solito? ¿Sí? Voy a poner acá. Hidroclorotiazida. ¿Lo vamos a dar el hidroclorotiazida solito? No. Lo vamos a asociar a un ahorrador, ¿sí? De potasio. ¿Qué son los ahorradores de potasio, Sam? Son fármacos que actúan a nivel del túbulo contorneado. Túbulo contorneado no, del túbulo colector, ¿sí? Que es el túbulo principal. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser? Van a ser el amiloride, ¿sí? Que es justamente uno muy importante que vamos a usar principalmente todo lo que sería la insuficiencia cardíaca, y otro muy famoso que ustedes deben acordarse de fisio, que es la espirolactona. ¿Cuál es la diferencia de los dos? ¿Sí? La diferencia de los dos es que el amiloride, que es el más usado, tiene la característica de que lo que hace es actuar inhibiendo un canal sodio-potasio, ¿sí? O sea, un canal simple. Lo que hace es inhibir ese canal, entonces no se absorbe sodio y no se excreta potasio. Por eso es un ahorrador de potasio, ¿sí? O sea, hace todo lo que hicimos acá, pero tiene la característica de que no va a excretar potasio. ¿Ok? Bien. Además de eso, tiene la característica de que puede llevar a anemia megaloblástica y puede dar una alteración de fotosensibilidad. Pero eso les digo para que estudien en terapéutica. ¿Ok? Pero sepan para interna que actúa de esa manera y que no hace una excreción del potasio. Ya la espirolactona, ¿sí? Es otro muy importante también, pero que actúa en un receptor muy importante, que es el receptor de nadie más que la aldosterona, ¿sí? O sea, es muy importante. Y la aldosterona, ¿qué dijimos que hacía? La aldosterona lo que hacía era absorber sodio y excretar potasio. Si yo bloqueo ese receptor, ¿sí? Espera, voy a dejarlo más hermosito. Si yo bloqueo ese receptor, ¿qué va a pasar? No se va a absorber sodio y no se va a excretar potasio, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que no es gratis, ¿sí? ¿Por qué? Porque la aldosterona, además de eso, puede formar, voy a poner acá, puede formar acidosis, puede formar rash cutáneo, puede formar, a ver si me acuerdo, diarrea, ¿sí? Puede formar una hiperpotasemia severa, ¿sí? Vas a tener mucho potasio, eso va a dar arritmia, y principalmente otra cosa que puede formar, ginecomastia. ¿Qué era la ginecomastia? Recuerden que era cuando en los hombres principalmente hay un aumento de la glándula mamaria, ¿sí? Bien, entonces rapidito vimos cuáles eran todos los diuréticos que vas a usar en la tensión arterial y también vas a usar en la insuficiencia cardíaca. Entonces hagan un bash apunte separado, ¿sí? De fármacos, porque les va a servir para todo, sí, que vamos a ver en cardíaco prácticamente, y no solamente cardíaco, pero también en otras patologías de neumo y de digestivo, ¿sí? Bien, esos fueron los diuréticos. Tengo los bloqueantes cálcicos, ¿sí? Los bloqueantes cálcicos lo que hacen es bloquear, ¿sí? Justamente los canales de calcio. Podemos clasificarlos en los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos, ¿sí? ¿Cuáles son los más importantes de cada uno? Quiero que sepan los dos, ojo, pero los más importantes son la amilodipina para los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos, el verapamilo, ¿sí? Los chicos que hacen guardia seguramente ya vieron algunos de esos dos, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia de los dos? Los dihidropiridínicos van a bloquear los canales asociados a los vasos, ¿sí? No solamente los vasos, o sea, bloquean de manera sistémica, pero principalmente los vasos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Hay una taquicardia refleja. ¿Por qué? Porque si vos bloqueas los canales de calcio de los vasos, ¿qué hay? Hay una vasodilatación.
Si hay una vasodilatación, ¿qué va a pasar? Aumenta todo lo que sería el retorno venoso. ¿Sí? Si aumenta el retorno venoso, ¿qué pasa con el corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Vas a disminuir la tensión arterial? Sí, pero si es un paciente que tiene un IAM, si es un paciente que tiene alguna alteración cardíaca, vas a estar poniendo el paciente en riesgo, ¿sí? Entonces hay que saber que el principal efecto adverso de los dihidropiridínicos es que aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y otro que es súper pregunta de Fusaro, ¿sí? Momento Fusaro, es que actúa a nivel de las arterias, pero no actúa a nivel de las venas, ¿sí? Entonces no puede hacer el aumento del retorno venoso y la reabsorción, y eso da edemas, ¿sí? Da mucho edema en el paciente. Es el principal efecto, uno de los principales efectos adversos de la amilodipina, ¿sí? Ya los no dihidropiridínicos tienen la característica de que van a inhibir los canales de calcio, pero lo inhiben a nivel del nódulo sinoauricular, ¿sí? El nódulo sinusal. El seno auricular también, ¿sí? Y el aurículo ventricular. Entonces, lo que están haciendo es actuar directamente en la conductancia cardíaca, ¿sí? Entonces, el paciente acá va a tener aumento de la frecuencia cardíaca. No, al revés, va a tener una bradicardia, una disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque estás alterando los canales de calcio del potencial de acción de las fibras cardíacas, ¿sí? Bien. Incluso es el verapamilo, ¿sí? Nosotros vamos a ver que es usado como un antiarrítmico. Bien, esa sería la diferencia de los dos. Ya todo lo que serían los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que son uno de los más importantes, que quiero que sepan. Primero, hacer un momento betina, sí, recordar que tenemos el angiotensinógeno. El angiotensinógeno, ¿qué hace? Tiene la característica de que pasaba a angiotensina. ¿Cómo pasaba a angiotensina? A través de una enzima que era la renina, ¿sí? Entonces la renina lo que hacía era agarrar el angiotensinógeno y pasaba a angiotensina 1, ¿sí? La angiotensina 1 pasaba a angiotensina 2. ¿Y quién hacía esa conversión? La enzima denominada ECA, ¿sí? Además, la enzima denominada ECA también actuaba en otra vía, que era la vía de la bradequinina, ¿sí? La bradequinina es un componente fisiológico, ¿sí? Que nada más lo que quiero que ustedes sepan es que la enzima ECA es responsable de degradar la bradequinina, de formar sus fragmentos. Y que la bradequinina tiene la característica de que cuando se acumula produce tos, ¿sí? Es todo lo que quiero que sepan. Entonces, angiotensinógeno pasaba a angiotensina a través de la renina, ¿sí? La angiotensina 1 tenía la característica de que pasaba a angiotensina 2 a través de la enzima ECA, que también era responsable de degradar la bradequinina que produce tos, ¿sí? Y la angiotensina 2, ¿qué va a hacer? Va a actuar a partir de dos receptores, el T1 y el T2. El T1 es el malo y el T2 es el bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el T1 tiene la característica de que tiene todo lo que serían los componentes hipertensivos, ¿sí? Retención de sodio, fibrosis, estimulación de la glándula suprarrenal y de la aldosterona, hipertrofia, taquicardia, fibrosis, constricción de hipertrofia de los vasos, ¿sí? Sed, apetito, activación del sistema y vasopresina, ¿sí? Ya el T2 tiene todo lo que sería antihipertensivo, ¿sí? Pero obviamente el T2 es el que menos se une a la angiotensina 2, porque la angiotensina 2 tiene más afinidad al T1, ¿sí? Pero si se une al receptor T2, ¿qué va a pasar? Tiene vasodilatación, es antifibrótico, antiinflamatorio, ¿sí? Es un mundo perfecto, digamos, ¿sí? Cuando se une a T2. Pero se une más a T1, ¿sí? Bien. Ahora entremos en los fármacos. El IECA, el famoso IECA que ya mencionamos tanto en esta clase, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a inhibir la enzima ECA. Si yo inhibo la ECA, ¿qué va a pasar? La angiotensina 1 ahora ya no va a pasar a angiotensina 2. ¿Por qué? Porque está sin su enzima, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tengo un acúmulo de angiotensina 1, ¿sí? La angiotensina 1 tiene la característica de que puede seguir dos vías.
Puede seguir la vía de las quinolonas y terminar formando angiotensina 2 igual, pero esta vía es muy poco común, ¿sí? O puede unirse a otra enzima que es la ECA2, que es la prima de la ECA que nosotros bloqueamos, ¿sí? Esa enzima ECA2 es la bonita, es el galán de la novela, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es formar la angiotensina 1,7, ¿sí? Entonces, espera, solo no entendí nada. Lo que hacemos con los IECAs es inhibir la enzima ECA, ¿sí? Al inhibir la enzima ECA, acumula angiotensina 1. La angiotensina 1 puede seguir dos caminos, o el de las quinolonas, que no es tan común, o puede unirse a la enzima ECA2. Cuando se une a la enzima ECA2, va a formar angiotensina 1,7, ¿sí? O sea, la 1 ahora es 1,7, ¿sí? Cuando tengo la angiotensina 1,7, ella se une a un receptor denominado MAS, ¿sí? Y este receptor va a producir vasodilatación, o sea, es justamente lo que necesito, ¿sí? En un paciente con hipertensión arterial, ¿ok? Entonces el uso de los IECA es muy bueno. Además de eso, dijimos que la enzima ECA lo que hacía era degradar la bradyquinina, pero en este caso no va a degradar. ¿Y qué dije que formaba la bradyquinina? Tos. Por eso los pacientes que usan IECA, uno de los principales efectos adversos va a ser la tos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay tos, porque hay acúmulo de bradyquinina. ¿Por qué hay acúmulo de bradyquinina? Porque estoy bloqueando la enzima ECA. ¿Ok? Bien. En los IECA tenemos el enalapril, ¿sí? Pero también tenemos el lisinopril, benezapril, perindopril, ¿sí? Hay otros pril, ¿sí? Pero el más común es justamente el enalapril. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? La enzima angiotensina 1 tiene la característica de que puede seguir por quinolonas, como dijimos, ¿sí? ¿Y cuáles son los efectos adversos? Pregunta cajón, tanto en medicina interna como terapéutica. Primero, hipotensión, ¿sí? Eso puede decir para cualquier fármaco que dijimos recién. Cualquier uno causa hipotensión. ¿Por qué? Porque es antihipertensivo, ¿sí? Tos persistente, eso es el que tiene que decir sí o sí. ¿Por qué? Porque tengo aumento de la bradyquinina, ¿sí? Insuficiencia renal, hiperpotasemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un efecto antialdosterona. ¿Por qué? Porque no voy a formar angiotensina 2. Si no formo angiotensina 2, no formo aldosterona, ¿sí? Ahí está. Puede formar angioedema, ¿sí? Y puede formar teratogénesis, ¿sí? Luciano, que está en terapéutica, si vos no decís teratogénesis, no termina de preguntarte qué más. ¿Por qué? Porque no se puede dar embarazadas. ¿Por qué hay que saber eso? Porque es un fármaco muy común de manera ambulatoria. Entonces, tenés que decir, no podés tomar enalapril, ¿sí? Vas a tratar a la embarazada, ya vamos a ver en la clase de crisis hipertensiva, con otras cosas, ¿sí? Bien. Luego, los ARA2, ¿sí? ¿Qué significa? Significa antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, ¿sí? Que serían esos receptores que dijimos recién, ¿sí? El T1 y T2, o sea, son antagonistas de T1. Bloquean T1, ¿sí? Y si bloquean T1, bloquean todos esos efectos hipertensivos, ¿sí? Los ARA2 van a ser el losartán, que es el más común, valsartán, candesartán o olmesartán. ¿Cuál es la diferencia de uno y de otro? Que uno va a ser competitivo, ¿sí? Y otro va a ser no competitivo, se altera alostéricamente la enzima, ¿ok? Bien, ¿cuál es la diferencia entre los ARA2 y los IECA? Que acá no estoy moviendo nada la bradyquinina, porque no estoy moviendo la enzima ECA, ¿sí? Estoy moviendo el receptor nada más, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿cuáles van a ser los efectos adversos? Los mismos de los IECA, exactamente iguales. Lo único que no voy a tener no voy a tener tos, ¿sí? Entonces, es el fármaco patrón cuando el paciente quiere dejar el tratamiento porque tose mucho, ¿sí? Entonces, el paciente que nosotros aplicamos IECA y tose mucho, ¿qué voy a hacer? Voy a recomendar un ARA2, ¿sí? Bien. Ahora que sé todos los fármacos, voy a ver cuál es el esquema de tratamiento. Para el grado 1, ¿sí? Recordando que ustedes pueden guiarse por guías, ¿sí? El grado 1, ¿qué voy a hacer? Voy a usar monodrogas. Es el único caso que puedo usar
monodrogas. ¿Qué drogas es la droga patrón? La hidroclorotiazida, ¿sí? Que era un tiacídico. Recuérdense que actuaba a nivel del sodio y potasio. Pero ¿qué dije que era el principal efecto adverso de las hidroclorotiacidas? Que causan hipopotasemia, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros vamos a hacer ¿qué? Vamos a asociar hidroclorotiazida con amiloride. Que era el amiloride, era un ahorrador de potasio, ¿sí? Entonces, en el grado 1, muchas veces ustedes van a ver que usan hidroclorotiazida con amiloride, ¿sí? O si no, puede usar una amilodipina directamente, que era un bloqueante cálcico, recordando que la amilodipina aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces voy a tener ojo en los pacientes que tienen alteraciones cardíacas, ¿sí? Bien. Grado 2. En el grado 2, ¿qué va a pasar? Tengo sí o sí un diurético, que diurético, hidroclorotiazida, ¿sí? No uso furosemida, los otros, no, porque son muy potentes, ¿sí? Así que no hay por qué usar un furosemida para una hipertensión arterial, salvo que sea una crisis, ahí sí. Pero no vas a usar para un paciente ambulatorio furosemida, porque es como usar una bazuca para una cosa súper simple, además que furosemida es intravenosa, ¿sí? Vas a usar hidroclorotiazida, y además de eso puedes asociar o con IECA. Y fíjense que acá no estoy usando la amiloride, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué dije que pasaba con el potasio cuando hablamos de IECA? Cuando hablamos de IECA hay hiperpotasemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque altera la aldosterona, ¿sí? Entonces, acá ya va a ser esa compensación, o sea, el sodio que baja acá por la hidroclorotiazida ya va a ser compensado por ese sodio que sube por el IECA. Entonces, no hay por qué, en este caso, aplicar amiloride, ¿sí? Ahora, si yo asocio con amilodipina o verapamilo, ahí sí tengo que aplicar amiloride, ¿sí? Para hacer esa compensación de la hipopotasemia, ¿ok? Y en el grado 3, que es el último grado, ¿sí? Voy a usar un diurético sí o sí y asociar a otros 2 fármacos, o sea, en total 3 fármacos, ¿ok? Que va a ser un diurético, que puede ser cualquier uno, hidroclorotiazida principalmente, amilodipina, sí o sí, que era un bloqueante cálcico, y voy a asociar o con un IECA o con un ARA 2, ¿sí? Pueden ver cuál es el mejor, recordando que el IECA causa tos, sí, pero es más accesible, y el ARA 2 no causa tos, pero es menos accesible, ¿ok? Ahora, si apliqué todo eso y el paciente no mejoró, ahí tengo una hipertensión refractaria. Pasa lo mismo que pasaba en el asma, ¿sí? El grado 5 del asma. Bueno, acá ahí ya es un manejo completamente diferente, ¿sí? Voy a hacer un manejo que no es ambulatorio, voy a hacer un manejo interdisciplinar, etcétera, etcétera, ¿sí? Y bueno, eso es lo que tienen que saber de hipertensión arterial, ¿ok? Es mucha cosa, yo sé, pero vamos a ir repitiendo muchas cosas, así que quédense tranquilos, ¿sí? No se preocupen en relación a los fármacos porque vamos a repetirlos una y otra vez sin parar, ¿sí? Y nada, les dije más o menos las cosas que se suelen tomar. Ustedes van a ver en la clase que hay otras cosas, pero fíjense más o menos en eso, ¿sí? Ustedes van a ver por las preguntas que es más o menos eso que se preguntan, ¿sí? Bueno, chicos, bueno, ya no aguanto más. Tengo un lindo estudio de ese tema hermoso, así que eso sé que es muchas cosas.